Vale, ya estoy en directo por lo que veo. Vamos a ver, un segundo. Que abro el chat en otra ventana. Vale. Venga, pues ya está. Hola, Duilio Bender. Saludos a todos los que me estáis viendo desde Argentina. Un fuerte abrazo caluroso desde este pequeño pueblo situado en Cataluña, España. Hola, Daniel Fernando Ruiz Garzón. Hola a todas y todos los que poco a poco os vayáis incorporando a este directo en el que básicamente lo que quiero hacer es compartiros cuál ha sido mi experiencia visitando el Museo Dalí de Figueras. Tengo que aclarar, antes que nada, que este vídeo lo estoy haciendo en un contexto en el que, bueno, pues estamos pues como en todas partes con el tema este de la pandemia, el COVID-19, etcétera. Lo digo porque este vídeo permanecerá en YouTube a saber tú durante cuánto tiempo y quizá las condiciones cambien. Pero bueno, para todas aquellas personas que me estéis viendo, que estéis, pues eso, pensando quizá visitar el Museo Dalí de Figueras o queráis saber un poco cuál ha sido mi impresión sobre este museo, pues nada, os voy a hacer un pequeño reportaje muy sencillo porque la verdad es que ha sido todo bastante accidentado. Espera, voy a acercarme un poco más el micro porque no sé si se me oye bien. ¿Qué tal? Ahí espero que se oiga mejor. A ver. Bueno, pues, bueno, saludos a todas y todos. Lo digo porque supongo que poco a poco os iréis incorporando, iréis saludando. Para no perder el hilo, os doy a todas y todos por saludados. Bueno, pues eso, como os decía, que nada, que he estado en el Museo Dalí y os quería simplemente pues comentaros un poco cómo ha sido mi experiencia. Lo primero que tengo que aclarar es que hemos hecho mal la reserva de, para poder entrar, pues tienes que reservar porque ahora lo están haciendo de tal manera que lo van haciendo por turnos, de manera que no se masifique demasiado. Y bueno, pues en un principio pensábamos que habíamos reservado para hoy, pero resulta que la fecha era la de mañana, porque hoy ya estaba todo completo. Aún así, el chico de la puerta, desde aquí, por cierto, le envío un saludo, ha sido muy amable con nosotros y nos ha permitido cambiar el turno de mañana para hacerlo hoy a última hora y nos ha dejado entrar a las 5 y cuarto. Y era ya el último pase de todo el día. O sea que en realidad hemos tenido muy poco tiempo para poder ver el museo. Hemos tenido que meternos bastante caña. Pero bueno, aún así, creo que he podido tener un poco un feeling como para poder deciros qué sensación he tenido, ¿no? Lo primero que me ha llamado la atención es lo explotado que está Salvador Dalí en cuanto al turismo. O sea, hay un montón de zonas que están alrededor del museo. Supongo que esto es algo que es un clásico que pasa en todas partes, pero no deja de sorprenderme cómo de algún modo se instrumentaliza la obra de un artista para poder sacar un rédito económico, ya sea a nivel local, del municipio, como a nivel de, pues eso, de todos los comercios, hoteles, bares, etcétera, que había alrededor y que todos tenían pues algún tipo de motivo relacionado con Dalí y tal. Por supuesto, los precios acorde a los turistas que suelen llegar a la ciudad y bueno, pues hay bastantes cosas que están un poco más caras. ¿Qué más? Cosas que me hayan llamado la atención. La mayor parte de los turistas que habían haciendo cola eran franceses. No he visto mucha gente de otros lugares. Supongo que como ha bajado mucho el turismo, pues también se notaría. Y nada, pues para entrar, pues nos han hecho la prueba que hacen, supongo que a todo el mundo, aparte de pedirte los billetes, que por cierto, a nivel de precio también os lo voy a decir, porque, bueno, he estado mirando por aquí el tema precios y tal para que podáis un poco estar al día de cuánto os costaría, etcétera. Y mirar, un segundo. Hostia, pensaba que lo tenía aquí preparado, pero parece ser que la ventana se ha cerrado. Mirar, compra y reserva de entradas. He intentado mirar si a las familias monoparentales, como es mi caso, tenían descuento, pero la de la taquilla me ha dicho un no rotundo. O sea que nada, a nivel de descuentos,
olvidaros. Si tenéis algún tipo de, yo qué sé, de descuento normal en otros museos, aquí por lo menos a mí no me lo han hecho. A nivel de precio, creo que la entrada han sido como 12 euros. Mm, no, la verdad es que estoy intentando ver ahora el tema del precio. Ah, bueno, vale, ok. Y mira, elegir el día, es que por lo general está bastante complicado, ¿eh? Y sí, a nivel de precio, mira, adultos 13 euros. O sea, 13 euros es lo que cuesta la entrada. Vale, o sea, que os hagáis una idea de que vais a tener que soltar pasta para poder entrar. Vale, ¿qué más cosas? Una vez que he entrado, realmente he tenido la sensación de que mucha de la obra más importante de Dalí no estaba ahí. Es decir, hay obras, por supuesto, y podéis encontrar allí cosas que están muy bien. Y sobre todo, creo que es interesante en el sentido de que podéis ver bastante de lo que es la trayectoria inicial de Dalí. Pero todas las obras así como más importantes, mm, la mayor parte he visto que no estaban ahí. De hecho, he hablado con uno de los guardias y me ha dicho que muchas estaban en Estados Unidos. O sea que, bueno. Igualmente, con el móvil, que sí que me han dejado grabar, he hecho unos vídeos muy cortos, la verdad es que, bueno, son muy sencillos, pero bueno, que os puede permitir haceros una idea de lo que he ido viendo por ahí, ¿vale? A ver, un segundo, a ver, que voy a darle a compartir pantalla y os voy a ir enseñando las diferentes cosas que me he ido encontrando por ahí. En primer lugar, mira, tenemos esto que es, espera un segundo que ahora os lo enseño. Mm, a ver, ¿dónde estaba? Vale, es que tengo aquí varios. Mira, voy a empezar por esto. Esto es lo primero que te encuentras cuando entras al museo. Ah, bueno, como veis un poco, hay aquí varias piezas seriadas 00 y mirad, este en concreto, este me ha parecido bastante chulo, sí. No sé si, espera un segundo, porque no sé si me estáis escuchando bien con el audio. A ver, espera, compartir sonido de la computadora. Vale, ahora. Vale, un segundo, ¿eh? Es que hasta ahora creo que no me estabais oyendo. A ver, venga, más piezas que me he encontrado. Aquí, ¿tenéis otra? Ups, espera. Normalmente ya sabéis que el estilo de Dalí es como muy de pincel fino, de detalle, de que todo esté perfectamente colocado, es como muy de ilustración. Y me ha sorprendido esta pieza precisamente por eso, porque es como muy gestual, ¿sabes? Como muy de gesto libre, no sé. Me ha llamado la atención. El caballo alegre. Hostia, 1980. Joder. Bueno, pues nada. La verdad es que a mí no me ha parecido esto una pieza de Dalí, pero bueno, pues ahí estaba. Vale, a ver, ¿alguna pieza más? A ver, esta. ¿No recuerda a otra pieza muy conocida? Vale, esta sería otra. Voy a ir cerrando ventanas porque si no, luego al final no me voy a aclarar. Espera. Vale, espera, a ver, un momento. Tin, 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 tin. Mm, vale, a ver. Tin. Quedaros también con este. Esta es una pieza que me encanta. A ver,
Bueno, esto lo miro ahora luego. Vale. Esta de la panera, esta es una muy conocida y cuando... Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo durante 2 años de mi vida fui al colegio Josep Pallach, que está en Figueras. Y claro, imaginaros, estudiar en un colegio en Figueras, pues supone o significa que gran parte de las clases que hemos ido haciendo de dibujo estaban relacionadas con Salvador Dalí. Entonces, este es uno de los trabajos que nos hicieron hacer a toda la clase, pues eso, dibujar esta panera de Dalí. Y la verdad que, bueno, el cuadro es increíble. O sea, lo miras de cerca y está, o sea, desde la perspectiva de hacer una pieza realista, o más bien hiperrealista, podríamos decir, la verdad que está súper, súper bien. Se hace como extraño ver una pieza tan, tan detallada, tan trabajada y, bueno, eso, pues, que está, llama la atención. Mira, la pieza esta, Juan Echevarría, pregunta por la pieza de relojes blandos. Esta concretamente está en Estados Unidos, por lo que sé. O por lo que he entendido, vamos. Espero no cagarla. Igual, igual estoy diciendo aquí algo y estoy metiendo la pata, pero esta de relojes blandos al parecer está en Estados Unidos. De hecho, si queréis, lo compruebo un segundo y os lo acabo de confirmar. A ver, un segundo. Espera. Pero me parece que sí, ¿eh? A ver. Mira, relojes blandos. Venga, va. Relojes blandos. Dalí. ¿Dónde está? A ver. En este cuadro, el pintor catalán presentó sus famosos relojes blandos, de forma permanente se conserva en el MoMA, en Nueva York. O sea que efectivamente, el guardia de seguridad, que es el que me lo dijo de manera correcta. Están en Estados Unidos. En fin, ¿qué más os puedo decir? Aparte de eso, de que veáis un poco alguna pieza que he visto y tal, creo que está bien por ver obras de Dalí que igual no son tan conocidas y que algunas sorprenden, porque hay muchas que realmente te choca que sean piezas de Salvador Dalí. O sea que bueno, no sé, chocante. Esteban Emilio, ¿cómo estuvo eso? Recién llegó. Pues eso, la exposición en general bien, pero si os soy sincero, o sea, me hubiera gustado poder igual encontrar más piezas que fueran más conocidas, obviamente, y luego en general hay mucha pieza que parece hecha como deprisa para poder rellenar un museo. Es como, yo qué sé, mucho cartón piedra. Por ejemplo, hay una sala en la cual hay todo de muebles así como antiguos, como muy, yo qué sé. Y el guardia de seguridad me estuvo explicando la, que Dalí había pujado en una subasta por toda esa colección de muebles y que pensó, pues mira, así relleno un espacio de esta sala, ¿no? Que no sé muy bien qué meter aquí y tal. Entonces te quedas como con una sensación así como de improvisación, como de que hay muchas obras que son cartón piedra, que parecen hechas en plan rápido, deprisa, como venga, va, tengo un museo y quiero rellenarlo con piezas ya, ¿no? Y luego todo lo que son las piezas más conocidas, ya os digo, pues están repartidas por el mundo. Pero en el Museo Dalí Figueras, las que son más icónicas, no hay muchas. Dicen que algunas obras las firmaba él, pero las hacía otro. Sí, eso yo también lo he oído y hay varios documentales que ahondan en esa tesis. Hace poco que Vincent Van Gogh y Salvador coincidieron en tener hermanos póstumos, muertos de bebés con sus mismos nombres, Vincent y Salvador. Sí, es curioso eso, ¿eh? Es curioso. Horror vacui, pues sí, mucho horror vacui en el Museo Salvador Dalí de Figueras. Como, venga, esto hay que rellenarlo como sea. Entonces, el Cadillac ahí en medio, salas que están medio vacías, pero que de repente pues se somete ahí unos muebles, eh, bastante espacio entre las piezas. Si os gusta mucho Salvador Dalí, en general yo diría, vale la pena. Vale la pena además pues visitar Figueras porque es una ciudad, a mí me parece que es súper bonita, tiene un casco antiguo súper chulo. Me gusta el ambiente que se respira en la ciudad. Poco más, la verdad. Tengo ganas de ir a otros museos de Dalí y si queréis ya os iré comentando. También intentaré hacerlo con otros museos, pero ahora mismo así, en plan rápido, rollo, un directo sencillo para deciros
¿Cuál ha sido mi impresión? Pues eso, mucho horror vacui, mucho cartón piedra, mucho ahí, un Cadillac ahí en medio para que, ¿sabes? Para ir rellenando, mucha pieza que parece improvisada, obras que, bueno, pues eso, que igual en otros sitios no vais a ver y que sí que ayudan un poco a ver cómo era sobre todo Salvador Dalí en sus primeras épocas. Porque hay mucha pieza que dices, hostia, sorprende, ¿sabes? Pensar que eso es un Salvador Dalí. Porque es como que hay como una serie de obras que son por las que Dalí se ha hecho más conocido y son las que vas a encontrar en otros museos, pero aquí poco. Sin embargo, desde una perspectiva más profunda de ver cuál ha sido su evolución como artista, etcétera, está bien. Tiene una sala en la que hay todo de obra centrada en Gala o en las mujeres, también en lo que han sido sus musas, que también está bastante bien, me parece muy interesante. Bueno, Gala es omnipresente, está continuamente ahí, metida en todo el museo, tiene mucha presencia. Sí, Alejandro Gallardo con esa dice 50 cuadros abstractos que a 2 metros se convierten en 3 Lenins disfrazados de chino y a 6 metros forman la cabeza de un tigre real. Me parece que está ahí. Creo que sí que está ahí porque me suena de haberlo visto la otra vez que vine hace ya un montón de años. Pero esta vez ya os digo, tuvimos que ver el museo como a toda prisa y hay muchas piezas que se han quedado ahí en el tintero o hay que he tenido que verlas muy deprisa. Y esta sé que es una pieza grande, pero la verdad es que no he tenido tiempo ni de verla. O sea que otra vez tendré que volver a ir y espero que esta vez con más tiempo. La verdad que todo el tema del coronavirus tal, y tener que estar todo el rato con mascarilla y la verdad es que me está cansando ya toda esta movida porque es como que acaba uno un poco ya harto de tener que ver todo tapado y en fin. Pero bueno, nada, espero que os pueda servir un pequeño feedback, pues si queréis ir respecto a lo que os vais a encontrar. Y ya os digo, mucho turisteo, mucha historia orientada al turista o al guiri, como le llamamos aquí. Y nada más. Por lo demás, os recuerdo que este viernes nos vemos en el canal del Doctor Soriano para hablar sobre dibujo. ¿Dibujo es un movimiento en auge ahora o no? ¿Qué opináis? Bueno, pues todo eso y más en el canal del Doctor Soriano. Nada más por mi parte, me despido aquí, espero que os haya ayudado, pues eso, a tener un pequeño feedback de lo que os podéis encontrar en este museo y nos vemos muy pronto. Tengo pendiente, espero esta semana, hacer una entrevista que por mi parte es muy deseada, pero tengo que acabar de concretar el día y la hora. O sea que permanecer atentas y atentos, si no os habéis suscrito, hacerlo ya, porque así os enteraréis de cuando vaya publicando los vídeos, darle la campanita y respecto a este vídeo, darle al like y quizá le pueda ayudar a otra persona que vaya a ir al Museo Salvador Dalí. Bueno, venga, un fuerte abrazo, cuidaros mucho, chao.